¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, sean bienvenidos a un videito más, chicos. Hoy tenemos un video diferente porque obviamente jugaremos PvP, pero como habrán visto en el título o en la miniatura y como ustedes ya conocen, ya yo tengo un nuevo nivel de Evo y es el 430. Ya un Evo no subí mucho en realidad, pero como persona humilde subí lo que correspondía. Pero hoy les quiero enseñar mis primeros mutantes que he subido al máximo. Obviamente no les corregí un orden, pero simplemente dije, voy a subir lo meto con la campaña y listo. Ya saben que les he subido hace un par de días video de Tanaconda. Ese fue técnicamente uno de los primeros que he subido al máximo, pues porque ya tocaba su video, porque ya se iba a ir de la tienda y bueno, para que vieran cómo funcionaba en el PvP. Así que si nos vamos para el congelador, como le decimos todos. No recuerdo si eso tiene un nombre específico, pero ahí le decimos la neverita. Ahí, como ven, está todo seleccionado en orden. Uno de mis primeros mutantes después de la Tanaconda en ser maxeado fue este mismo amiguito, Lepidotech. ¿Por qué? Porque bueno, Lepidotech es God, así que por eso obviamente ha sido el primero en que he maxeado. Luego, obviamente, el primero que me tomó maxear fue el asteroide gestal, porque obviamente era lo que yo tenía de etiqueta, lo había dejado de etiqueta y bueno, pues pega un montonazo, pero ahora mi nueva etiqueta ha sido el Aratomis, ya que en estos días la Tanaconda era mi etiqueta, entonces queríamos subir al Aratomis, lo cual ya está subido al máximo, así que obviamente el mutantito está como etiqueta, así que vamos a colocarle los orbes para que quede poderoso de etiqueta. Y así la gente diga, no, Manu tiene una etiqueta realmente poderosa. Ok, ahí tiene los orbes listos para etiqueta. Entonces, otro que maxeé obviamente, pero fue uno de los últimos, fue el Gloober, amigos. De hecho, ahí se nota que apenas subió de nivel, pero bueno, justo lo dejé de subir. Otro fue el archivista, ya que, bueno, obviamente veo mucho más asteroide de lo común. Un Spin Fury, porque obviamente está rotardo. Pero ojo, no el de full daño, sino mi favorito, el que tiene 1 de escudo. Y más que todo porque es el que tiene el level 5 de velocidad. Obviamente un Aratomis, pero el de escudo, no el de velocidad. O sea, estoy loco, maxi el de escudo, que es menos importante, y no el de velocidad. Es que Manu a veces. Y bueno, quedé maxeando un heredero. Y obviamente los dos Zeus, otro asteroide. Y me falta un montón, chicos. Así que hoy intentaremos jugar en el PvP, chicos. Con lo que son estos mutantes. Como ya saben, se va a acabar ya el evento de aniversario. Me gustaría saber cómo van. Yo todavía no he canjeado mi segundo mutante. Estoy decidiendo por cuál canjear. Pero bueno, vamos a jugar directamente con los mutantes que yo tengo al máximo. O intentaremos alternarlo con alguien más por allí. Ok, este rival, imposible de ganar. O sea, nos triplica Evo. Si es por mí lo intentara, pero otro más que me triplica. Nah, hombre, me atacó pura gente fuerte. Me atacó pura gente de locos. Ok, este rival está interesante. Ok, está interesante, ¿no? Puede tener doble spin con otra cosita, por lo cual... Ay, que no tengo maxeado mis asteroides. Entonces, meto un asteroide. Bueno, meto doble asteroide. Y ok, ¿cuál sería mi tercer mutante aquí? Pero si tiene doble spin, sería capaz de llevarse un asteroide. Uf. No la tenemos tan clara aquí. Por no tener mutantes maxeados. ¿Será que me arriesgo y meto un Spin Fury mío? Bueno, ahí tenemos dos maxeados de mi equipo. Hay dos mutantes maxeados, por lo cual valdría. Así que espero nada más tenga un Spin Fury. Ok, no tiene nada de ello. Ok, perfecto. Perfecto. No me esperaba esa defensa. Por lo cual, obviamente... dificilito, ¿no? Creo que lo mejor e ideal sería optar por un individual por aquí. Uy, lo malo es que tienen un montón de vida, bro. Tienen mucha, pero que mucha vida. Un múltiple, la etiqueta Lurgan del centro. Eso sí. Puck, piedra de crico. Se lo ganó. Ok, 170.000 de respuesta. Uy, la absorción nos dejó re mal. Bro, no nos va a dar el daño para el Urgan. No, hombre. Madre mía, ese Urgan, bro. Nos va a deletear. Nos va a deletear el Urgan, bro. A la madre. Nos va a borrar del mapa.
150 más 100 apenas que hago son 200. Va a quedar como 20.000. No, qué mala suerte, chicos. Va a quedar a 20.000 de vida. Casualidad meto doble asteroide por si tiene Spin Furies y me sale con esto. Se pudiera ganar, pero bueno, si sale un critiquito, pero ahí ya en el primero no salió crítico, mala suerte. Vamos, crítico, 1, 2, 3, ping. Nah, hombre, qué robo, bro. A 25.000 de vida, no me lo creo. No me lo creo. Y miren el múltiple borrador de vidas que nos acaba de hacer. Nos borró del mapa. Nos borró del mapa, bro, hambre. Con ese combo nos counterió completamente. Pero bueno, era la diferencia de Evo. Siguiente venganza, amigos. Nambre, fallamos a la primera. Ok, el amigo tiene full mítico con necro y sable. Pesadilla obviamente debe de tener. Por lo cual, ok, llevamos esto. ¿Dónde está mi segundo heredero? Aquí está. No, digo, mi heredero con velocidad. El heredero potente. Ok, debe tener obviamente como un archivista, por ejemplo. Ahí está, archivista. Era un heredero y una pesadilla viviente. Ok, la pesadilla viviente, perdón. No va a ser la gran cosa. No va a ser la gran cosa. Pero sí va a molestar por su pollo. Por su pollo. Ok, ahora se vienen las rondas de múltiple. Porque obviamente para eso está el Aratomis Pin. Lástima que no metí el Aratomis con fortalecimiento. Ah, no, yo no tengo aquí. Estaba pensando como si fuera mi cuenta pequeña. Lo que pasa es que mi cuenta pequeña, bueno, secundaria ahora, sí tengo un Aratomis con fortalecimiento. Pero aquí no tengo un Aratomis con fortalecimiento porque en realidad no me sirve de nada. A la madre, casi se llevaron al heredero, bro. Casi se llevan al heredero. Ok, pero eso me da el daño justo para derrotar a su heredero. Ok, suertecita. Podemos usar lo bueno en la etiqueta para curación. Aunque la etiqueta del amigo Ronnie es bastante fuerte. Individual por aquí del de escudo. 190.000 Nambra. Al máximo pega bastante individual. Pero quisiera ver el escudo completo con el múltiple. Aunque ustedes ya lo vieron. Ok, 31.000 de vida. Sinceramente no curó nada. Pero bueno, sube de nivel uno de nuestros Aratomis. Sube de nivel el heredero. Nos llevamos 100 puntos, que es lo mejor porque vamos súper mal, chicos, esta temporada. Les recuerdo que la primera semana del PvP técnicamente la pasé sin internet, por lo cual no pude avanzar nada en esta. Ok, veamos esta venganza. Julian. La pesadilla tengo que maxearla, bro. La tengo súper mal a la pesadilla. Y ok, tiene luego sable, galáctico, necro. El rival tiene una defensa súper curiosa, pero creo que iré yo con el Epidotech, uno de los mutantes al máximo. Que obviamente es lo ideal, pero tiene una defensa rara, como si tuviera puros veloces trolls. Y bueno, sí tiene una defensa troll, o sea, pesadilla con Zeus y el Kalimburg X. What? Ok, aquí realizo ¿cuánto? Uy, no me da el daño para el Zeus. O sea que me va a tocar usar etiqueta en contra del Zeus. Qué mala. O sea, por ese debilitamiento de la pesadilla, bro. Por ese debilitamiento de la pesadilla me obliga a usar etiqueta. Porque obviamente lo demás de su equipo no es nada molesto. No es nada molesto. Para ver. Bueno, obviamente, adiós pesadilla. Molestas mucho. Y de aquí a que ataque el Kalimburg X. O sea, el Kalimburg X es súper lento. Es 4.35 de velocidad. No es que es lento, pero comparado al combo que yo tengo. Comparado a mi combo. Ataca pero mañana. Y de hecho la pesadilla se deshace de él. Retroll el amigo. Aunque a lo mejor pues colocó ese exclusivo en la defensa. Pero para los que ya saben. Para molestar un poquito con el tema de los puntos. Y obviamente este nos va a dar 10. Perfecto. Lo ideal. Y de hecho, miren, ni siquiera he cambiado mi defensa. O sea, mi defensa de los mutantes no maxeados. Porque si es por mí hubiera colocado un Spin Fury con... ¿Qué defensa colocaría por aquí? Con el asteroide gestal y... vamos a meter una defensa un poquito molesta, ¿no creen, chicos? Un poquito molesta. Y archivista. Nah, esta defensa con un triple Aratomis me destrozan. Pero claro, como tengo el spin y el asteroide, está muy difícil que metan triple vaina de esa. Pero me agrada. Ok, aquí sale el amigo Diego Alonso. Ah, este es el Rich. Le voy a hacer venganza al papu. Nada, mentira. Pierdo puntos. Subió bastante de Evo el amigo. Wow, le dio durito. Kenshin, ok, lo ignoro, no me da puntitos.
Y bueno, creo que aquí nadie me va a dar puntos más bien. Scott, ok, Scott para farmear. Scott para farmear. El amigo tiene triple Aratomis, por lo cual meto mi madre, mi terror abisal que lo estoy leveando y mi segundo Lepidotech, que está level 375. En realidad está bajito. Está bajito, pero para eso lo queremos subir. Así que comentenme, amigos, ¿cuáles fueron sus primeros mutantes al máximo? Eso es lo que quisiera saber al principio. O sea, ¿cuáles fueron sus tres primeros mutantes al máximo después de que han subido de Evo? ¿Cuáles fueron sus favoritos o mutantes que ustedes consideraron importantes para decir, tú eres el que tengo que leviar? Tú eres el que tengo que leviar. Ok, crítico el del centro, aunque no lo necesitaba, pero casualidad. Típico del juego. Le sale el crítico a quien usaste la etiqueta. No lo sé. Y ok, el ataque del Lepidotech por aquí o por acá. Y una victoria. Así que, bueno, amigos, en realidad estamos cerca de obtener los 24.000 suscriptores. Estoy subiendo este video simplecito porque quería compartirles quiénes estoy maxeando. Pero más que todo es porque no he tenido mucho tiempo de jugar al NGG por temas de hacer cositas por aquí. Porque al final de mes se vienen cosas importantes y bueno, ando ocupado en ello, pero obviamente voy a retomar el contenido poderoso. Más que todo un pequeño descansito por el evento de aniversario que tenemos aquí ahorita presente, que tengo que terminarlo, de hecho, tengo que terminarlo. Pero les recuerdo que como ya es sábado y domingo, se vienen streams largos de final de temporada, amigos. Ya estamos en el final de la temporada y obviamente tenemos que avanzar los puntos que hay que avanzar lo máximo posible para tratar de llegar a inmortal, a pesar de haber perdido una semana. Así que los espero hoy en la noche, día sábado en stream, y mañana domingo pues también un stream súper largo del típico de final de temporada. Así que, amigos, espero les haya gustado el video, se hayan entretenido y ya saben, coméntenme sus primeros mutantes que han subido al máximo después de haber subido de Evo, ya que ustedes vieron cuáles fueron los míos. Técnicamente mis tres primeros mutantes en maxear fue Asteroide, Tanaconda y el tercero creo que fue, o fue el Aratomis de escudo, o fue o el Spin Fury. Creo que fue el Spin Fury. Ya si me dijeran Top 5 ya ahí cambiaría. Así que bueno, amigos, no olviden suscribirse para mucho más contenido de MGG. Y sin más nada que decir, vamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para el amigo Ángel La Para. Mega saludito para el miembro del canal Joselito CR. Saluditos para David Nieto. Uno más, por supuesto, para el grande de Alexander Figueroa. Mega saludo para Samuel Silva. Saluditos para Mercedes Mesías. Uno más para el crack de Víctor Epifanía. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para el miembro del canal Yato. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, como siempre, que se la hayan pasado genial, y nos vemos ya más adelante con más MGG. Adiós. With the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get